Ay, es que la verdad siento frustración porque no se cumplen mis expectativas en mi maternidad. No sé qué hacer. Ay, es que la verdad me frustra que mi niño siga portándose mal. Hago una cosa, hago otra, pero siento que nada funciona. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. Siento frustración por no saber por qué mi hijo tiene malas conductas. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo juntos responder esta pregunta. ¿Listo? Cuando hablamos de frustración, digamos que para que tú y yo estemos en la misma página, es que esto es, digamos, la expectativa que tengo, pero no coincide con la realidad. En el caso, digamos, de la crianza he podido darme cuenta por familias que han llegado a mí que en realidad esta expectativa puede ser superior o inferior y esto produce la frustración. Es decir, en algunas, digamos que ocasiones, esa expectativa es superior a la realidad. En algunas ocasiones esa expectativa es inferior. Y de ahí surge esa frustración porque pues no se cumple lo que yo de adulto esperaba que sucediera con mi niño, que hiciera mi niño, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves importantes. Clave número 1, entonces, ¿qué situaciones generan frustración en la crianza? Voy a ir más profundo en lo que te estaba diciendo antes, y es que esta es la realidad. Y esta es la expectativa. A veces esta expectativa está por debajo de la realidad o por encima. Y eso me frustra, porque espero que suceda algo y no sucede. Te voy a poner 2 ejemplos para que esto sea mucho más claro. Situación 1. Cuando las expectativas son inferiores a la realidad de tu niño. Tu niño, por ejemplo, ya sabe hablar inglés, sabe hablar español, digamos que su habla nativa sea su lengua nativa, digamos que sea el español, y ya sabe hablar inglés. Y tú, digamos, tal vez desconoces que habla inglés, entonces le dices, ay, pero tienes una expectativa inferior y le dices, ay, pero hable bien. ¿Qué es eso de hello, hola? Y claro, cuando no hace lo que tú esperas, eso te hace sentir frustración, ¿sí? De cierta forma podríamos decir que en esa situación uno se desconoce ciertas capacidades, ciertas habilidades, incluso ciertos talentos que ya tu niño tiene, porque tal vez ese vínculo está fracturado, porque tal vez no hay una relación cercana con ese niño, porque tal vez no hay una comunicación basada en la confianza con tu niño. Entonces, reflexiona, qué habilidades, qué talentos, qué capacidades tiene tu niño y si en realidad son las que tú tienes en tu cabeza presentes o son superiores para conocerlos, ¿sí? Y claro, en esa situación entonces, como ya tu niño no solo habla español, sino también habla inglés, no va a cumplir tus expectativas porque, digamos, si le gusta expresarse en español y algunas cosas en inglés, no va a retroceder en eso simplemente por hacer lo que le dices. Incluso si son niños que están tratando de reconectar con ese adulto, contigo, porque eres su figura de apego seguro, pues puede que incluso traten de desconocer ciertas habilidades nuevas que han adquirido por tener una cercanía contigo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Situación 2 entonces. Esta es la realidad y las expectativas están superiores, por encima de lo que sucede en la realidad con mi niño. Ejemplo, sigamos con el ejemplo del idioma. Tu niño habla español
y tú esperas que ella hable español, inglés, incluso alemán, 3 idiomas. Entonces, lo obligas a que te diga ciertas cosas en casa en inglés, que te diga otras cosas en alemán. Si no te los dice en ese idioma, pues tal vez no le haces caso, ¿sí? Y cuando eso no sucede, entonces eso te hace sentir frustración. ¿Por qué? Porque lo que tú esperabas era muy superior a las habilidades, las capacidades que en ese momento tenía tu niño, ¿sí? Entonces, no lo va a hacer tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le está sobreexigiendo. En la primera situación se estaba devaluando sus capacidades, pero en esta situación 2 se le está sobreexigiendo, es decir, exigiéndole más de lo que en ese momento tiene. Y cuando a uno de niño le exigen más, pues puede que tal vez trate de hacerlo por tener la aprobación de mamá, de papá, ¿no? Pero si no lo logras va a ser frustrante, entonces puede que en algún momento renuncie a hacer eso, ¿sí? Renuncie a aprender otro idioma. Incluso cuando en términos generales pues esto trae muchos beneficios, ¿no? Pero no lo ve así porque se estrella contra la misma pared 1000 veces, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿sí? Ahora, clave número 2. ¿Qué relación hay entre esa frustración y esas malas conductas? Digamos que ya dijimos, ok, ¿qué es la frustración? La realidad no coincide con las expectativas que yo adulto tengo, de lo que espero que haga mi niño, porque sean expectativas superiores o inferiores. Las malas conductas, ya lo hemos dicho muchas veces, no son malas en sí mismas, sino es una etiqueta que le pongo a ciertas conductas que a mí de adulto me incomodan, no me gustan, me fastidian, no sé manejar, ¿sí? Porque para esos niños ninguna conducta es buena o mala, solo es una conducta, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay entre esa frustración y esas malas conductas? Quiero que me cuentes en comentarios para irte leyendo. Digamos que cuando hablamos de malas conductas, llámese que tu niño menos de 10 años es grosero, saca la lengua, rompe cosas, arrebata las cosas, no hace tareas, es desobediente, no se lava los dientes. Es decir, cuando no hace algo que yo quiero, a eso se le llama malas conductas. ¿Y por qué muchas veces esas malas conductas hacen que yo de adulto sienta frustración? Es importante revisar. Muchas veces esas malas conductas hacen que yo sienta frustración porque siento que no cumple mis expectativas. Mi niño, por ejemplo, no hace tareas y yo quiero que sea el mejor estudiante de la clase. Ahí mis expectativas están muy por encima. Porque si en realidad tiene, por ejemplo, un trastorno de aprendizaje, me llama una dislexia, una disgrafia, una discalculia, ¿sí? Yo espero que sea el mejor de la clase, pues sobreexigirle. Es decir, cuando se siente frustración es porque se le sobreexige alrededor de esa mala conducta de ese niño. Se le exige más de lo que puede dar, o se le exige incluso menos de lo que puede dar, ¿sí? Y esto incluso puede hacer que aumenten esas malas conductas, ¿sí? Porque no estoy conectando adecuadamente con ese niño, ¿no? Puede que incluso esas malas conductas escalen y se compliquen más, ¿sí? Entonces sí es importante entender eso. Cuando hablamos de esas malas conductas, entonces esa frustración, como te decía, llega porque se sobreexige o se exige menos de lo que tiene la capacidad de hacer, de dar, de demostrar tu niño, ¿sí? Importante entender esto, porque por eso miremos entonces la clave número 3. Logra despedirte de la frustración entendiendo la raíz. ¿Qué es importante? Reflexiona de dónde viene esa frustración que sientes con tu niño. ¿Por qué
digamos que en cuál de los dos lugares que hablábamos ahorita, en cuál de los dos polos estás, en cuál de los dos extremos. Sea que exiges más de lo que puede dar, sea que exiges incluso menos de lo que tiene la capacidad de hacer. ¿Cuál de esas dos situaciones sucede? Y reflexiona de dónde viene que hagas eso con tu niño. ¿En qué situaciones de la crianza, de tu propia crianza, hacían eso tus cuidadores primarios contigo? Tal vez situaciones en las que tenía que ver con cosas escolares, no hacías tareas, no arreglas uniforme, no llevaba los trabajos o las maquetas o las carteleras que tenías que entregar al día siguiente. Tal vez relacionado a cosas en casa, peleas con hermanos, que no te comían las verduras, que no querías dormir a cierta hora que te decían en casa. Tal vez en otros espacios, llámese fiestas infantiles, reuniones familiares, cuando van a citas médicas, cuando se van de viaje, en el que tal vez gritabas mucho para expresar algo o le arrancabas las cosas de la mano a los demás cuando querías usar ese objeto. Al entender esto, que es importante, te darás cuenta que en automático viene esa frustración, no por simplemente que tu niño te haga explotar, sino porque creciste desde ese lugar, porque fue lo que hicieron contigo. Entonces es importante entender esto, es importante ser consciente de esto para poder cambiarlo, ¿sí? Poder realmente transformar eso y poder despedirte una vez y para siempre de esa frustración cuando tu hijo tiene esas malas conductas, ¿sí? Entonces, quiero invitarte a que aquí abajo me compartas tu respuesta a la siguiente pregunta y es: ¿en qué situaciones has sentido frustración por no saber por qué tu niño tiene malas conductas? Cuéntame aquí abajo comentarios, experiencias, incluso preguntas que tengas sobre este tema y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días. Para cerrar, entonces, quiero hacerte una invitación muy especial y es: ¿cuántas veces has deseado lograr corregir la conducta de tus niños pero no lo has logrado? Sucede mucho, ¿cierto? Y por eso hoy quiero hacerte una invitación muy especial para que puedas hacer lo posible y es: regístrate en mi nueva masterclass gratis, entiende y corrige la conducta de tus niños, donde te ayudaré a lograr ver más allá de la conducta de tus niños, ir al fondo para entender y saber qué necesita en ese momento tu niño de ti para despedirte de esa mala conducta y lograr realmente entender qué sucede detrás de eso para ser el adulto que tu niño necesita en ese momento. Bueno, inscríbete en esa masterclass gratis aquí abajo en el enlace que te comparto y tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.